Cordial saludo, compañeros y compañeras. Mi nombre es Jonathan Montejo Blanco, estudiante del programa Ciencias Jurídicas y Políticas del curso Derecho Constitucional Colombiano 1 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEAD Ocaña. El día de hoy expondremos el tema de los derechos, o más bien la vulnerabilidad de los derechos humanos de, de una localidad o un territorio. En estos momentos haremos un análisis de derechos humanos. En el desalojo colocaremos de ejemplo a Usme, una localidad. Eh, Podremos eh, exponer o agarrar, tomar como ejemplo esta historia social. Eh, Podemos ver en el año 2021, ¿sí? Y años posteriores se realizaron desalojos eh, forzados en zonas rurales y periféricas de Usme, donde comunidades vulnerables habitaban predios sin formalización de propiedad. Las familias, muchas desplazadas por el conflicto armado, fueron retiradas sin soluciones habitacionales dignas. El objetivo implicó el uso de la fuerza pública, afectando a niños, mujeres y adultos mayores, personas con discapacidad y demás. El objetivo del análisis comprende los derechos involucrados y los impactos multidimensionales del caso. Eh, en conflicto, ¿sí? ¿Qué derechos están en juego? Por ejemplo, están en juego, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna. En el artículo 1 de la Constitución Política se revisa, se valora el derecho asistencial que exige del Estado medidas para garantizar techo seguro, derecho a la propiedad. Artículo 58 de la Constitución Política protege tanto al propietario del predio como a quien ejerce la posesión de buena fe. Derecho a la dignidad humana, artículo 1 de la Constitución Política, sí. Situación, dice fundamentos de todos los derechos específicamente en situaciones de desalojo forzado, derechos colectivos ambientales. En algunos casos, los terrenos son de reserva ecológica, lo que genera tensión en la ocupación informal. Identificación de las partes. ¿Quiénes están implicadas? Pues personas desalojadas, habitantes vulnerables, en situaciones de pobreza y desplazamiento, Alcaldía de Bogotá y Secretaría de Hábitat, responsables del operativo y política de urbanismo, Policía Nacional, SMAP, ejecutores de desalojo, autoridades judiciales, en algunos casos autorizan las medidas. ONGs y veedurías ciudadanas han denunciado posibles violaciones de derechos humanos. El impacto político, ¿dónde están las políticas de vivienda? Por ejemplo, la ausencia de los programas efectivos de vivienda para población en extrema pobreza, debe implementación del enfoque de derechos en políticas de hábitat, tensión entre legalidad urbanística y justicia social, fallas en la planeación participativa del territorio, etcétera. El impacto económico, pues el precio del desalojo, pues repercute o atrae mucha, bueno, en este caso, pérdida total de bienes materiales y vivienda informal, imposibilidad de generar ingresos si dependían del entorno, gasto estatal, en operativos represivos en vez de inversión social, como por ejemplo lo que se acaba de analizar en la diapositiva anterior, el tema del SMART, costos judiciales y posibles indemnizaciones futuras. Todo eso repercute al Estado. Impacto social. Podremos aquí ruptura del tejido comunitario y el tejido social, desplazamiento
y intraurbano, fragmentación familiar y comunitaria, estigmatización de los sectores populares, vulneración de los derechos de los niños, ancianos y personas con discapacidad, no acceso a la educación a los niños, e interrupción en la educación y todo ese tema de ruptura del tejido social atrae todas estas situaciones y circunstancias en estos casos. Acá podremos decir también que en la diapositiva anterior se revisa el tema del impacto ambiental, todo el tema del impacto ambiental, también el impacto cultural, todo lo que tiene que ver con la pérdida de la identidad y el arraigo histórico de un territorio. La humanidad construye vínculos con el territorio, prácticas culturales, redes solidarias, costumbres locales. El desalojo rompe esos lazos, afectando el sentimiento o el sentido de pertenencia de, y la memoria colectiva de un territorio, de una generación. Duarte Molina del 2020 discute cómo el derecho cultural debe equilibrarse con otros intereses jurídicos, ¿sí? También podremos una propuesta o solución o alternativas que existen. Pueden ser programas de realización, de legalización progresiva de tierras, soluciones de viviendas de interés social con enfoque de derechos, diálogo previo al desalojo, principio de concertación, también protección especial a los niños, mujeres y personas vulnerables, aplicación del principio de proporcionalidad en acciones estatales. También las conclusiones de este tema le podemos decir que aprendemos del caso Usme, o sea, como una experiencia, es el desalojo forzado, refleja la tensión entre legalidad urbana y justicia social. Los derechos fundamentales, asistenciales y colectivos no pueden tratarse como jerárquicos, sino de forma integral. Las autoridades tienen la obligación de actuar conforme a los principios de dignidad, legalidad y participación. Entonces, eso es un análisis sobre el caso Usme, donde podremos colocar el ejemplo de la vida cotidiana y muchas situaciones que han pasado a lo largo de la historia donde se ha hecho una ruptura del tejido social. Muchas gracias.